Qué bueno podernos encontrar de nuevo justo en esta semana tan especial para los cristianos en donde estamos de celebración, ¿verdad? Celebramos algo que realmente resulta trágico, la muerte de Jesús en uno de los instrumentos de torturas de su época más duros que existían, que era la crucifixión. La pregunta ante este hecho histórico es, ¿por qué? ¿Por qué murió Jesús siendo un hombre justo? Y la pregunta no es nueva. Ya en Marcos, en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 8, versículo 31, encontramos que Jesús enseñó a sus discípulos diciendo que era necesario, era necesario que Él padeciese mucho, que fuese rechazado por todos los religiosos de su época y que muriese. Era necesario que eso ocurriese. La pregunta en la mente de sus seguidores fue la misma que nos podemos hacer nosotros hoy. ¿Por qué? No tiene sentido. La respuesta la da Jesús un poquito más adelante en ese mismo Evangelio, en el capítulo 10, versículo 45, que dice, Él no vino para ser servido, sino vino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Era necesario que Jesús muriese para que diera su vida para rescatar a muchos. La muerte de Jesús, el Hijo de Dios en la cruz, era la única manera que Dios tenía para rescatarnos del pecado y de la maldad. Y yo pienso, si Dios es un Dios santo, en Él no hay tiniebla. El mal le molesta a Dios en gran manera. A Dios le duele, le llena de ira la maldad que hay en este mundo, la maldad que provoca el dolor y el sufrimiento en este mundo. Si a nosotros nos molesta tremendamente las injusticias que se puedan cometer, el sufrimiento, el dolor, a Él muchísimo más. Y la solución a eso pasaba por entregar a su Hijo Jesús. Dos sucesos increíbles pasaron en el momento en que Jesús murió en la cruz por nosotros, por rescatarnos de nuestro pecado y de nuestra maldad. El primer suceso increíble fue que en el momento en que Jesús murió, resulta que toda la tierra se oscureció durante 3 horas. Jesús murió a las 3 de la tarde y toda la tierra, todo ese lugar se oscureció repentinamente como la noche más oscura sin luna. Es algo insólito, es algo que no es natural, es sobrenatural. Tinieblas durante 3 horas en pleno mediodía, ¿cómo era posible? No se trataba de un simple eclipse. Los eclipses son muchísimo más cortos, de minutos. Y yo pensando en esta oscuridad, digo, ¿qué puede reflejar esta imagen? Dios es luz, su presencia es luz, su presencia donde está Dios, allí hay bendición. Todo lo contrario es la oscuridad. Tal vez es la imagen del castigo, del juicio. La oscuridad refleja el lugar donde Dios no está. Y tal vez yo pensaba, ¿no estaría en ese momento reflejando el sentir del mismo Dios? Lo que él sentía viendo a su hijo cargar con toda la maldad y el pecado de este mundo. El justo moría por los injustos. Se entregaba como la única solución posible al vencer el pecado, para poder acercarnos a Dios. Y eso provocó que una gran oscuridad se aposentara en todo aquel lugar. Increíble, ¿verdad? El otro suceso insólito para mí ocurrió justo al otro lado de la ciudad de Jerusalén, justo en el momento en que Jesús murió. Dentro del templo
Marcos, el Evangelio de Marcos nos relata que una cortina inmensa, grandísima, una cortina que medía 9 metros, casi de un palmo de ancho, muy pesada, que separaba lo que era el lugar donde se creía que habitaba Dios en el templo, del resto de los lugares de las estancias del templo, una cortina que impedía el acceso a ese lugar a cualquier ser humano pecador. Esa cortina, que era así como un gran cartel que decía prohibido el paso, so pena de muerte, de repente en el momento justo en que Jesús muere, se rasga de una manera insólita de arriba abajo, como si Dios estuviese diciendo que ese cartel ya es quitado y que en ese momento Jesús con su muerte había propiciado que cualquiera pudiese acercarse a la presencia de Dios. Increíble. Un Dios santo, un Dios en el que no hay mancha, un Dios que no tolera la maldad y el pecado. Raja, rompe a través de la muerte de Jesús cualquier impedimento para que nos podamos acercar a Él. Entonces, yo digo, ¿ahora cuál es la pregunta? ¿Por qué murió Jesús? Creo que ahora la pregunta cambia. Y es, ¿qué vas a hacer con la historia de la muerte de Jesús? Varias fueron las reacciones de las personas que presenciaron aquella muerte en aquel día. Por un lado, los soldados, que siguieron, que eran testigos, pero que siguieron ocupados en sus quehaceres, sorteando las prendas de los que habían ejecutado y viviendo fuera de todo lo que estaba ocurriendo allí. Por otro lado estaban los líderes religiosos, aquellos que se consideraban espirituales, justos, que ellos decían que ya tenían todo ganado por sus propios esfuerzos, eran autosuficientes y que su reacción fue la burla. La burla, tú que dices que eres hijo de Dios y mira dónde estás ahora, no te puedes salvar a ti mismo. Estaba Poncio Pilato, que aun estando convencido de que Jesús era inocente, le dio igual. Con tal de congraciarse con el pueblo, lo entregó y lo condenó. Lo único que le importaba a él era agradar al pueblo. El Evangelio de Marcos también nos relata que había gente que pasaba por allí y que se paraba a contemplar el espectáculo, esperando tal vez el momento en que Jesús hiciera un gran milagro y se liberara de forma sorprendente de la cruz. Pero era gente que no se involucraba, que le daba igual, que realmente no se conmovía en absoluto por lo que estaban viendo. Pero hay otra reacción y fue la de un soldado romano, en realidad un centurión romano que había escalado porque era un hombre que seguramente había estado desde muy joven curtido en la guerra, un hombre que había visto morir seguramente a muchísimos hombres en la guerra y que en la forma en que Jesús murió, al verlo y escucharlo, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Es necesario, dijo Jesús, que yo sea entregado y que muera. He venido a servir y a dar mi vida en rescate por mucho. La pregunta no es ¿por qué? La pregunta es ¿qué vas a hacer con esta historia? ¿Seguirás ocupado con mil cosas sin prestar atención como los soldados? ¿Te burlarás de esta historia porque te crees autosuficiente que no necesitas a Dios, como los líderes religiosos? Tal vez decides o prefieres agradar a los que están en tu entorno, aunque te conmueva esta historia, como le sucedió a Pilato. Tal vez te vas a mantener indiferente, sin pronunciarte, como un espectador más, sin que esto no tiene que ver conmigo, como todos esos espectadores que estaban al pie de la cruz a ver qué iba a pasar.
O tal vez te vas a decidir como aquel centurión romano por confesar que verdaderamente esta historia es la historia del Hijo de Dios que ha venido a dar su vida por ti y por mí. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con esta historia? Es necesario que creas en esta historia para ser salvo. Y te reto a que des un paso de fe para entrar al otro lado de esa gran cortina que nos separaba y acercarte al Hijo de Dios, a Dios mismo. Él te ha dado y te sigue dando esa oportunidad. Que el Señor bendiga mucho tu vida y disfruta de estas vacaciones, no por ser vacaciones, sino porque hayas encontrado la vida eterna en Cristo Jesús. El Señor te bendiga.